de los temas más controversiales dentro del adventismo es acerca del remanente de Apocalipsis capítulo 12 y 17. ¿Qué dice Apocalipsis 12 y 17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La razón principal de esta controversia es que nuestra iglesia desde sus inicios se ha identificado como el remanente escatológico de Apocalipsis, y hoy esta interpretación ha venido siendo rechazada por parte de varios teólogos adventistas. Unos proponen de que la iglesia adventista es parte del remanente. Otros creen que por la apostasía del adventismo, ojo que lo pongo entre comillas, es imposible que este sea el remanente. Hay quienes rechazan la interpretación tradicional de la iglesia, pues la consideran como exclusivista o triunfalista. Y otros piensan que el remanente ha sido llamado con un énfasis social más que religioso. En este conflicto, varios ven a la iglesia adventista parte del remanente y no como el remanente. El remanente de Apocalipsis 17, al parecer, está en distintas denominaciones cristianas. Eso es lo que algunos proponen. Otros suponen que como la iglesia no guarda los mandamientos de Dios y ha perdido su visión profética, ya no es el remanente. Algunos creen que el clímax del remanente de Apocalipsis 12 y 17 recién se verá cuando se desate la crisis final. Por ahora, el remanente aún no existe. Ante este conflicto, esta investigación pretende responder las siguientes preguntas. ¿Podemos creer, en base a Apocalipsis 12 al 14, que el remanente está disperso en todas las denominaciones cristianas? ¿Es posible que el remanente esté en apostasía y que posteriormente se elija, puesto que éste cayó, a otro remanente? ¿Es aceptable pensar que el remanente en el tiempo del fin será un pueblo visible o quizás invisible? Vamos a comenzar estudiando el remanente en Apocalipsis 12 al 14. Los cuadros que vamos a ver aquí está publicado en la revista Beriola. Apocalipsis está dividido en tres partes: parte histórica, parte intermedia y parte escatológica. Me refiero a la temática de Apocalipsis. Del 1 al 11 es histórica, del 12 al 14 es intermedia y la escatológica es del 15 al 22. ¿A qué nos referimos con escatología? En este caso, a los estudios de los eventos finales iniciados en el año de 1798, cuando terminaron los 1260 días tanto de Daniel como Apocalipsis. Esta parte intermedia de los capítulos 12 al 14 lo podemos ver aquí, capítulo 12, 13 y 14. Queremos ver qué parte del capítulo 12, 13 y 14 es histórica y qué parte de estos tres capítulos es escatológica, mejor dicho, eventos finales. Si leemos el capítulo 12 desde el versículo 1 al 16, a excepción de los versículos 7 al 12, es histórica. Y solo el versículo 17 del capítulo 12 es escatológico. Cuando leemos todo el capítulo 13 de Apocalipsis, del 1 al 8 es histórico y del 9 al 18 es escatológico. Y cuando leemos el capítulo 14 de Apocalipsis nos damos cuenta que todos son eventos finales. Todos son eventos escatológicos. Al relacionar la parte escatológica de cada uno de estos tres capítulos, me refiero a esta parte. Toda esta parte, olvidémonos por un momento de esto. Cuando relacionamos toda esta parte, se puede notar que, 1. El remanente tiene relación con aquellos santos perseguidos de Apocalipsis 13:10. 2. El remanente aparece en el mismo contexto escatológico de A. El mensaje de los tres ángeles. B. Los santos perseverantes del 14:12. C. La segunda venida. Y D. Los 144,000. Esto lleva a concluir que, por el contexto escatológico, hay una íntima relación entre el remanente y los 144,000. Observemos este diagrama. En Apocalipsis capítulo 12 al 14 vemos a tres personajes, entre comillas: el remanente en el 12:17, en el 13:10 los santos y en el capítulo 14 versículo 12 también los santos. Leamos las características tanto del remanente, los santos y los santos perseverantes. En el 12:17 el remanente guarda los, tiene el testimonio de Jesús. En el 13:10 los santos son perseverantes y tienen fe. Y en el 14:12 los santos son perseverantes, guardan los mandamientos de Dios y ¿qué más? Fe, Y Jesús.
la fe de Jesús. Si nos damos cuenta, en Apocalipsis 2:17 el remanente aparece después de los 1260 días. En el 13:10 los santos aparecen después de los 42 meses. Tiempo escatológico. Y los santos del 14:12 están en un contexto escatológico. Si nos damos cuenta, tanto el remanente, los santos y los santos perseverantes tienen las mismas características. Si se relacionan las características que tiene el remanente del 12:17, los santos del 13:10 y los santos perseverantes del 14:12, se puede notar que prácticamente son las mismas, como por ejemplo, en los tres casos aparecen después de los 42 meses. Estos tres grupos guardan los mandamientos de Dios, explícitamente en el 13:10, rindiendo adoración a Dios. Los tres son perseverantes en medio de las persecuciones del dragón y sus representantes. ¿Quiénes son sus representantes? La bestia que sube de la tierra, la bestia que sube del mar y Babilonia. 4. Los tres tienen fe en el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, en base a sus características, es aceptable pensar que el remanente de Apocalipsis 12:17 tienen las mismas características que los santos, y estos, los 144.000 del capítulo 14, especialmente los santos del 14:12. Ahora se quiere identificar quiénes son los santos perseverantes del 14:12. Para comenzar, el contexto de Apocalipsis 14 es netamente escatológico, por lo tanto, los componentes de este capítulo se tienen que ubicar en el mismo contexto. Siendo así, se nota que hay una gran relación entre los santos perseverantes y los 144.000. Mientras los santos perseverantes son presentados al inicio militando contra Babilonia, posteriormente ellos son presentados como triunfantes de esta confrontación a través del símbolo de los 144.000 en el Apocalipsis 14:1. Por lo tanto, los 144.000 triunfantes son los mismos santos perseverantes que antes de la segunda venida vencieron al dragón. Teniendo esto en cuenta, es más fácil ver la relación entre los 144.000 y el remanente. Y aquí sí quiero más atención todavía. Si los santos perseverantes son los santos que vencen a los agentes de Satanás, y estos santos son el remanente, y como se ha visto, los santos perseverantes son los 144.000, es evidente que el remanente tiene una íntima relación con este grupo. Es decir, los 144.000 son parte del remanente. Probablemente los 144.000 sean aquellos miembros del remanente que no probarán la muerte cuando Cristo venga. Eckhart Müller es uno de los directores asociados de la Biblical Research Institute. Dice, Apocalipsis 2:17, 13:10 y 14:12 están entrelazados y describen las mismas características del remanente, apareciendo bajo diferentes nombres. Ranko Stefanovi, docente de Andrew University, declara: el libro de Apocalipsis no sostiene la idea de que Dios tenga dos grupos distintos de personas sobre la tierra. Juan el Revelador indica claramente que él tiene solo un pueblo en mente cuando él se refiere a estos como siervos de Dios, el remanente, los santos y la esposa del Cordero. John Paulin, también docente de Andrew University, uno de los grandes eruditos que tiene la iglesia en Apocalipsis, declara: el remanente del tiempo del fin de Apocalipsis es, en efecto, llamado por muchos nombres: los 144.000, la gran multitud, los santos, los reyes del este y los llamados, los escogidos y los seguidores fieles de Jesús, entre otros. En conclusión, el remanente de Apocalipsis 2 al 14 es un grupo que aparece bajo distintos nombres y etapas. Ellos también son llamados como los santos del 13:10 y los santos perseverantes del 14:12. Este remanente aparece al inicio como un pueblo perseguido por Satanás. Luego es presentado luchando contra la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Después es visto batallando contra Babilonia, la bestia y su imagen. No obstante, este mismo remanente es visto como triunfante, con el símbolo de los 144.000 ante el Cordero en el monte Sión. En otras palabras, es un remanente que inicia militando y termina triunfando. Ahora sí vamos a entrar a las características del remanente. Proponemos estas 8 características. Primera característica: el remanente aparece en el tiempo del fin. Segundo, es perseguido por el dragón. Tercero, son descendientes de la mujer. Cuarto, guardan los mandamientos de Dios. Quinto, tienen fe en el testimonio de Jesucristo. Sexto, posee un mensaje basados en los libros de Daniel y Apocalipsis. Séptimo, posee y proclama las verdades bíblicas que están en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12.
Y octavo, permanece hasta cuando Cristo venga. En cortas palabras, el remanente de Apocalipsis 17 nunca va a caer. Vamos con la primera característica. El remanente aparece en el tiempo del fin. Apocalipsis 12, a excepción de los versículos 7 al 12, narra la historia de la iglesia desde la época de Jesucristo hasta el tiempo del fin. Vemos este cuadro, leemos desde el versículo 1 hasta el 16, es toda la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta que terminan los 1260 años que describe el versículo 6 y el versículo 13. Y el remanente recién aparece en el versículo 17, después del año 1798, después de los 1260 días. Para llegar a esta conclusión de que el remanente aparecerá en el tiempo del fin, nos hemos basado al mismo principio de interpretación profética utilizado tanto en Daniel 2, 7, 8, 11 y 12, Apocalipsis 11 y 13. La historia interpreta la profecía y también al principio de día por año. Aquellas personas que rechazan que habrá un remanente en el tiempo del fin, también tienen que rechazar entonces la profecía de Daniel 2, porque se utiliza el mismo principio. ¿Cómo es que nosotros identificamos al poder papal como el corno pequeño? Por estos principios de interpretación. Entonces, ese mismo principio de interpretación que se utiliza en Daniel 7, en Daniel 8, las 2300 tardes, los 42 meses, las 1260 días, se utiliza también para el remanente. Por esta razón es que se concluye que aparecerá un remanente en el tiempo del fin. El versículo 17 comienza con la conjunción griega kai. Esta conjunción enfatiza la continuidad de hechos del versículo anterior. Por lo tanto, podemos ubicar este versículo a continuación del versículo 16, después de los 1200 días o años, indicando así que los hechos que han de suceder en el versículo 17 son posteriores a 1798. Al terminar este periodo, el de los 1260 años, aparece un nuevo personaje, el remanente, lo que permite concluir que habrá un remanente en el tiempo del fin. Segunda característica, el remanente es perseguido ¿por quién? Por el dragón. Por lo menos existen tres razones por las cuales el dragón se ensaña contra el remanente. Primera razón, son descendientes de Jesucristo. Segunda razón, guardan los mandamientos de Dios. Y tercera razón, tienen el testimonio de Jesús. Para poder luchar contra el remanente, Satanás realizará las siguientes acciones. Tratará que el remanente se olvide la fe cristiana que profesa. 2. Intentará abolir o cambiar la ley. 3. Generará desconfianza al testimonio de Jesús. 4. Tentará a cada uno de los miembros del remanente a desobedecer la ley y no hacer caso a lo escrito en la palabra de Dios, la Biblia. Para cumplir sus cometidos, el diablo utilizará a sus instrumentos, las bestias de Apocalipsis 13. Estos harán todo lo posible de destruir al remanente. Otro aspecto que podemos aprender del versículo 17 es que si el remanente tiene un enemigo llamado Satanás y este está como león rugiente, entonces el remanente del tiempo del fin es militante y no triunfante. Y este es un punto que tenemos que considerar bastante frente a los disidentes. Apocalipsis 17 no presenta un remanente perfecto, sin pecados, sin errores. Apocalipsis 17 presenta un remanente militante, y si es militante puede haber errores. Pero penosamente el mundo disidente se escandaliza por los errores que existen dentro de nuestra iglesia y lo único que quiere es un remanente triunfante, algo que no dice Apocalipsis 12:17. Ay de aquel, dice Apocalipsis 12:11, de los que moran en la tierra. Puede haber errores también dentro del remanente. Por esta razón no podemos exigir que el remanente sea triunfante, puesto que está militando contra Satanás y contra sus aliados. El que hay errores en el remanente, por supuesto, menciono abajo, no eliminarán ni cambiarán ni su identidad ni su misión como tal. Tercera característica del remanente: desciende de la mujer. El remanente desciende de la mujer, pero principalmente de Jesucristo, el descendiente. Como descendientes de Jesús, el remanente es un movimiento cristiano. No esperemos que el remanente salga de los musulmanes, de los hinduistas, de los budistas, ni nada por el estilo. El remanente tiene que ser cristiano, lo que implica la aceptación del mesianismo de Cristo y su segunda venida aquí a la tierra. Además, este remanente, al descender de Jesucristo, acepta toda profesión de fe establecida por Cristo aquí en la tierra. En otras palabras, el remanente cree, acepta y proclama todo lo enseñado por Jesús. Siendo descendiente de Jesús en el tiempo del fin, el remanente es el instrumento visible, pero no único, que Dios tiene sobre la tierra.
Como lo aclara Martínez, esto permite pensar que el remanente no es distinto a la iglesia, es la iglesia en su fase militante escatológica. Cuarta característica, guarda los mandamientos de Dios. Mandamientos en el 2:17 y en el 14:12 vienen del griego entolás. En Apocalipsis aparece en 12:17 y 14:12 dando a entender que se refieren a los mismos. La pregunta es, ¿cuáles? Obviamente los 10, por dos razones. Uno, para los sinópticos y para Pablo, entolé son los 10 mandamientos de la ley de Dios, los cuales son la máxima expresión del amor. Y es probable, por el tiempo de escritura, que Juan haya tomado la palabra entolé de los sinópticos. Dos, el contexto de Apocalipsis 2:17 y 14:12 tiene como marco de referencia el santuario celestial. Por lo tanto, los mandamientos son los 10 de Éxodo 20, puesto que las tablas de la ley eran guardadas en el santuario terrenal. Estos mandamientos cumplen 3 funciones importantes en base a su contexto. Primera función, son el centro del ataque de Satanás y sus instrumentos. Segundo, es la máxima expresión del amor tanto a Dios como al prójimo. Tercero, son los frutos de la fe. Al guardar la ley se puede notar la adoración verdadera y la lealtad del remanente a Dios. El remanente aparece como ejemplo de perseverancia. A pesar de la crisis que está viviendo, producto de las persecuciones de las bestias, ellos continúan guardando los mandamientos. Siguen expresando lealtad al Cordero. O como declara Martínez, la ley ubicada en el contexto escatológico se transforma en el elemento que distingue a los que escogen ser fieles a Dios de los que no hacen esta elección. Vamos a la quinta característica del remanente. Tienen fe en el testimonio de Jesús. Y para eso quisiera introducir de la siguiente manera. Hay algunos que piensan de que el testimonio de Jesús del 12:17 es distinto a la fe de Jesús del 14:12. Algo que personalmente no creo. Vamos a analizar brevemente esto. En Apocalipsis, el testimonio de Jesús aparece 6 veces y siempre tiene relación con la palabra de Dios. En algunos casos es hablar de las palabras escritas en el mismo Apocalipsis. Gramaticalmente es un subjuntivo genitivo indicando que el testimonio de es la revelación de la misma persona de Jesucristo dado a los profetas cristianos. Dicho testimonio es obtenido y no predicado. Y aquí quisiera enfatizar también porque algunos piensan de que el testimonio de Jesús es el Evangelio eterno. Aquí Apocalipsis 17 es bien claro, el testimonio de Jesucristo es obtenido, no es predicado. Y esto descarta totalmente pensar de que el testimonio de Jesús es el Evangelio eterno. Ranko Stefanovic también piensa de que la fe de Jesús es el Evangelio eterno, no solo él, sino que también de entender James Duncan. Pero ya vamos a ver más adelante de que hay una íntima relación entre el testimonio de Jesús y la fe de Jesús. Según Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía o el don de profecía, según 1 Corintios 12. Uno de los dones espirituales que inspira a los profetas. Dichas personas son aquellas que hablan de parte de Dios impulsado por el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver el paralelismo entre Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:8 y 9. Yo me postré a sus pies para adorarlo, y en el 22 también dice, me postré a los pies del ángel para adorarlo. En el 19 dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Mira, no lo hagas, también dice en el 22, yo soy consiervo tuyo. En el 19, y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús, y de tus hermanos los... Hay una íntima relación en el testimonio de Jesús, ¿con quiénes? Adora a Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía y de los que guardan la palabra de este libro. En este paralelismo se puede observar de que el testimonio de Jesús, el punto 5, es el espíritu de profecía, se relaciona con las palabras de este libro. Estos 5 puntos permiten concluir que existe una estrecha relación entre el testimonio de Jesús y los profetas o el espíritu de profecía. Gerhard Fandel dice lo siguiente, el paralelismo entre el 19:10 y el 22:8 y 9 indica que quienes tienen el testimonio de Jesús tienen el don profético. Ahora sí vamos al paralelismo entre Apocalipsis 17 y 14:12. Hemos dicho al inicio que el remanente son los santos. También hemos comentado de que los mandamientos del 2:17 son los mismos del 14:12. Yo les hago una pregunta, ¿podemos separar el testimonio de Jesús del 2:17 y de la fe de Jesús? ¿Podemos entender en base a este paralelismo que el testimonio de Jesucristo es otra cosa que la fe de Jesús? ¿Sí o no?
No, existe ese paralelismo. Si el remanente son los santos, los mandamientos son los mismos, no podemos separar el testimonio de Jesús y la fe de Jesús. Este paralelismo no permite diferenciar el testimonio de Jesús con la fe de Jesús. En base a este paralelismo, no podemos decir que el remanente tiene otra característica aparte del testimonio de Jesús. Lo que el texto probablemente enseña es que el remanente tiene fe en el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, el remanente tiene fe en las palabras de los profetas. Hannah Rondel, docente emérito de Andrews, declara: esta fe de Jesús es más que una fe subjetiva en Jesús, es fe en el testimonio de Jesucristo mismo. En otras palabras, la expresión la fe de Jesús en Apocalipsis 14:12 es una aclaración del testimonio de Jesús y no necesariamente una tercera característica de la iglesia remanente. Guardar la fe de Jesús implica dar con fidelidad el testimonio de Jesús. Esta fe en el testimonio de Jesucristo implica fidelidad a los profetas, fidelidad en la palabra de Dios. Y aquí también voy a querer más atención todavía. ¿A qué nos referimos con fidelidad a las palabras de los profetas? Punto número 1. Si los profetas, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, enseñaron la perpetuidad de la ley y que aún existe esta ley hasta el tiempo del fin, el remanente es fiel a la palabra profética y no cambia ni abole, más bien la acepta y la guarda. Fidelidad a los profetas. Puesto que los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento profetizaron y aceptaron el mesianismo de Jesucristo, el remanente acepta esta profesión de fe y no niega ni rechaza esta verdad. Si los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo, enseñaron y presentaron, inspirados por el Espíritu Santo, las verdades del juicio y del santuario, el remanente cree y proclama estas verdades. Y así sucesivamente. Si los profetas enseñaron que Jesús vendrá en forma visible, el remanente también predica eso. Y no está creyendo en estos, disculpen el término, disparates del rapto secreto. El remanente cree a la voz de los profetas. Si los profetas, como Pablo, por ejemplo, mencionaron de que Jesús vendrá en forma visible, el remanente hace caso a la voz de los profetas y predica eso. Puesto que los profetas escribieron que Dios creó el planeta de tierra en 6 días literales y que no existe vida después de la muerte, el remanente acepta estas verdades y las proclama. En síntesis, el remanente escucha la voz de los verdaderos profetas y no a la del falso profeta. Otro aspecto que podemos considerar en Apocalipsis 2:7 es que el remanente tendrá un profeta en sus filas. O como lo expresa John Pauling, el remanente del tiempo del fin tendrá un don visionario entre ellos que es similar al de Juan. Sexta característica del remanente. El remanente tiene el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis en sus filas. El remanente nace en el tiempo del fin con un mensaje profético basado a los libros de Daniel y Apocalipsis. Y aquí quisiera hacer un breve paréntesis. Compañeros de la facultad, al terminar tu carrera, si no sabes Daniel o Apocalipsis, mejor quédate. Sinceramente, si no sabes Daniel o Apocalipsis, quédate un año más. La iglesia adventista nació con un mensaje profético basado a Daniel y Apocalipsis. Que un adventista, peor aún, estudiante de teología, no sepa profecías, es como un católico no sepa quién es la Virgen María. Y es una grande verdad. Si al terminar tu carrera no sales sabiendo Daniel y Apocalipsis, mejor quédate un añito más o estando en el campo estudia más, aunque va a ser un poquito difícil por las diversas tareas que hay, pero Daniel y Apocalipsis es clave en nuestra vida. Quisiera adelantar un poco. Vamos a una séptima característica del remanente. El remanente proclama el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje triangélico es proclamado según el contexto por el remanente y está direccionado para el tiempo del fin. En este mensaje podemos encontrar verdades bíblicas que serán de gran ayuda para la identificación y la naturaleza del mensaje del remanente. Estas verdades bíblicas las escribí las presenté el año pasado en un simposio que hubo en Brasil,
que del mensaje de los tres ángeles extraigo 9 verdades bíblicas que deben ser proclamadas con mayor fuerza en el tiempo del fin, y estas son las siguientes. Y le he dividido en 2. Lo pueden leer en la revista Estrategias del año pasado. El segundo número, ahí se presentan las primeras 3, y en este año saldrán las otras 6. Por eso aquí le he puesto en proceso de publicación. ¿Cuáles son estas 9 verdades que están en el mensaje de los tres ángeles? Primera verdad, el Evangelio eterno. Segunda verdad, la santificación. Tercera, el juicio prevenimiento. La cuarta, la creación. Quinta, la caída de Babilonia. Sexta, la marca de la bestia. Séptima, los mandamientos de Dios. Octava, fe en el testimonio de Jesucristo. Novena, el santuario. Son verdades que, bueno, el juicio prevenimiento va de la mano con la segunda venida. Son verdades que del mensaje de los tres ángeles se pueden extraer. John Pauling también presenta 8 verdades que el mensaje de los tres ángeles, bueno, que el remanente predica en Apocalipsis 14. ¿Cuál es la primera verdad? El Evangelio. La segunda, un mensaje basado en las profecías de Daniel y Apocalipsis. La tercera, el santuario. Cuarto, guarda los mandamientos de Dios. 5, la advertencia, la excepción del tiempo del fin. 6, la relación con Jesús. 7, la hora de su juicio. 8, el sábado. Estas verdades indican por lo menos 2 cosas. Son verdades que deben ser proclamadas en el tiempo del fin con mayor fuerza. Son verdades que también ayudarán en la identificación del remanente escatológico. Por el contexto de Apocalipsis 14, el remanente del tiempo del fin posee, cree y proclama estas verdades a todos los moradores de la tierra. Esto hace suponer que en el tiempo del fin, todo grupo religioso, iglesia, denominación, etcétera, que rechace, no crea, siendo más específico, no posea como norma de fe tanto el Evangelio eterno, la ley, el juicio, la caída de Babilonia, los mandamientos, el santuario, no puede ser remanente descrito de Apocalipsis 17. Para comenzar, si ustedes ven a una iglesia, o una religión, o una secta, o lo que sea, que guarda el domingo, o que rechaza la segunda venida de Jesucristo visible, o que rechaza el sábado, o que rechaza la ley, no puede ser el remanente de Apocalipsis 17. ¿Por qué? Porque el remanente tiene estas verdades. El remanente de Apocalipsis 17, en el contexto de los capítulos 12 al 14, al parecer es un grupo visible de personas. Y aquí ya vamos yendo al objetivo de esta ponencia. Con una profesión de fe únicamente basadas en la palabra de Dios y con una visión y un mensaje específico en el tiempo del fin. Este aspecto descarta totalmente la creencia de que el remanente de Apocalipsis 17 está en todas las iglesias. Es más, prácticamente todo el mundo protestante, salvo la iglesia adventista del séptimo día, ha rechazado la ley de Dios, la autoridad de la Biblia, el juicio prevenimiento, el santuario y la creación. Si decimos que el remanente está en todas las iglesias protestantes, ¿por qué entonces las iglesias protestantes rechazan las verdades que el remanente de Apocalipsis posee y proclama? En conclusión, las verdades bíblicas que están en el mensaje de los tres ángeles, las cuales son proclamadas por el remanente, indican que en el tiempo del fin habrá una entidad visible poseedora de estas verdades. Última característica. Apocalipsis 17, 13:10 y 14:12 registran que el remanente es militante contra Satanás y sus secuaces. Este mismo remanente aparece bajo el símbolo de los 144,000 para ser sellados y pasar la gran tribulación. Por el contexto escatológico y la unidad de Apocalipsis 12 al 14, el remanente lucha contra las bestias de Apocalipsis 13 y vence. Dicha victoria es registrada en Apocalipsis 14:1, donde los 144,000 están con el Cordero. Recordemos que el remanente tiene una íntima relación con este grupo. Al concluir que el remanente triunfante de Apocalipsis es registrado a través del símbolo de los 144,000, entonces concluimos que el remanente no va a caer. Por más dura que sea la guerra, el remanente no va a caer. Las características del remanente y sus implicancias. ¿Qué implica tener esas características del remanente? Primera implicancia. Por las características que posee el remanente es un cuerpo visible, para comenzar. Es un cuerpo visible. Por la secuencia de tiempo, por la sucesión de la mujer de Apocalipsis 12, por su contraste con Babilonia y por el llamado a salir de ella, por el don profético que posee y por la comisión mundial, evidentemente el remanente es un pueblo
visible. Con estas características es imposible en estos tiempos que el remanente sea invisible o que estén en distintas denominaciones cristianas. Eckhart Müller declara: las características bíblicas no nos permite extender al remanente a diversas denominaciones cristianas, desde que los criterios no son generalmente exhibidos. Un número de consideraciones nos dirige a la conclusión que el remanente de Apocalipsis 17 debe ser más que creyentes independientes dispersos el uno al otro. Después él declara: estas características son distintivas y por lo menos con un criterio parcialmente visible ayuda a otros a reconocer fácilmente al remanente visible. Segunda implicancia: por el mensaje que proclama, el remanente es una entidad visible. Hay verdades en el mensaje de los tres ángeles que, en medio del sincretismo religioso que impera hoy en día en la cristiandad, identifica y distingue al remanente escatológico. Verdades como el Evangelio, los frutos de la fe, la creación, el sábado, el juicio prevenimiento, la segunda venida de Cristo de forma visible, la caída de Babilonia, la marca de la bestia, los 10 mandamientos, la autoridad de la Biblia y el santuario, determinan que en el tiempo del fin se levantará un remanente específico, determinado y distinguible, con un mensaje especial proclamado a toda nación, tribu y lengua, con el único propósito de preparar al mundo para la crisis venidera y la segunda venida de Cristo. Clifford Goldstein, director de la lección de escuela sabática para adultos, declara: con razón, dice él, el Señor tuvo que levantar una iglesia con la verdad presente, con doctrinas que abarcan desde una vez salvo, siempre salvo, hasta la idea de que Adán era un Dios, y desde el rapto anterior a la tribulación hasta el tormento eterno del infierno, Jesús necesitaba tener un cuerpo religioso que predicara doctrinas puras. De otro modo, ¿cómo podría nadie ser preparado para la segunda venida? Ángel Manuel Rodríguez, director de la Biblical Research Institute, comenta: respecto al remanente del tiempo del fin, es que este no es una entidad invisible, más bien es uno que puede identificar fácilmente. La evidencia bíblica nos lleva a la conclusión que el remanente del tiempo del fin no solo es histórico, sino básicamente visible. Este es un remanente visible que puede ser identificado a través de marcas específicas. El cumplimiento de la misión requiere la presencia de algún tipo de organización. Para concluir, la Iglesia Adventista y el remanente. Desde sus inicios, la Iglesia Adventista del séptimo día se ha identificado como el remanente de Apocalipsis 2 y 17. Como iglesia, cree haber sido llamado proféticamente con una misión profética en especial: guardar los mandamientos de Dios y así adorar al Creador, tener fe en el espíritu de profecía y proclamar el mensaje de los tres ángeles. En base a las características del remanente en Apocalipsis 2 al 14, ¿podemos decir que la Iglesia Adventista del séptimo día es el remanente? Miren las características del remanente, observen las características de la Iglesia Adventista y nos vamos a dar cuenta que son las mismas. El remanente, según lo que hemos estudiado en esta noche, aparece después de 1798. La Iglesia Adventista también. El remanente guarda los 10 mandamientos. La Iglesia Adventista de igual manera. El remanente tiene fe en el espíritu de profecía. La Iglesia Adventista posee el don profético y confía en él. El remanente proclama el juicio prevenimiento. La Iglesia Adventista también. El remanente cree y guarda el sábado. La Iglesia Adventista de igual manera. El remanente tiene el Evangelio eterno. El adventismo también. Y así sucesivamente. Enfatiza los frutos, cree en la verdad del santuario, proclama el mensaje de los tres ángeles. La Iglesia Adventista de igual manera. Por lo tanto, ¿se dan cuenta que el remanente y la Iglesia Adventista tienen las mismas características? Además, seamos sinceros, ¿qué otra religión, qué otra iglesia tiene las mismas características que posee el remanente? Ni una, ni una. Verdades distintivas como el santuario, el juicio prevenimiento, los libros de Daniel y Apocalipsis invalidan cualquier pretensión del mundo protestante o evangélico identificándose como el remanente. Conclusión: al poseer estas características distintas, el remanente de Apocalipsis 12 y 17 es un pueblo o iglesia visible.
Al guardar los mandamientos de Dios, tener el testimonio de Jesús y predicar el mensaje de los tres ángeles, nos aclara que este pueblo es una iglesia que tiene un sistema de creencias determinadas y un mensaje definido. Por lo tanto, no puede ser un pueblo aislado o invisible. Para poder identificar a un reino profetizado por medio de una alegoría o símbolo tanto en Daniel como en Apocalipsis, hay que centrarnos en sus características. ¿Cómo saber quién es la bestia, el anticristo o el corno pequeño? A través de las características que nos presenta la Biblia. ¿Cómo conocer al remanente que aparecerá después de 1798? También a través de sus características. El remanente posee un mensaje profético para el tiempo del fin, teniendo como base el Evangelio eterno, entendido a la luz del santuario y las profecías de Daniel y Apocalipsis. Además, tiene como profesión de fe las verdades bíblicas del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, las cuales son de una suma importancia en el cumplimiento de la misión en el tiempo del fin y en la identificación del remanente. Estas verdades son distintivas y a la vez expresan la fidelidad del remanente a la palabra de Dios y a los profetas que el Señor ha enviado. El remanente, según Apocalipsis 14, del 1 al 5, no caerá, ni mucho menos se convertirá en Babilonia. Juan es claro, el remanente y Babilonia son enemigos y siempre en Apocalipsis se los presenta por separado. Según el apóstol, este remanente permanecerá fiel hasta cuando Cristo venga. La iglesia adventista del séptimo día es el remanente de Apocalipsis 12 y 17, puesto que tiene las mismas características que este posee. Muchas gracias. Muy bien, vamos a agradecer a nuestro compañero Oscar. A continuación tenemos 10 minutos, espacio de 10 minutos, que lo utilizaremos para la pregunta de la concurrencia, parte de la concurrencia. Quien quisiera comenzar con sus preguntas, muy bien, tenemos una pregunta de parte de Pablo Fernández. Buenas noches, compañeros. En primer lugar, una precisión. El compañero Oscar pone en sus diapositivas que la palabra testimonio de Jesús es un subjuntivo, es un genitivo. La pregunta es, has presentado en tu ponencia acerca de que la iglesia adventista es el remanente. ¿Qué acerca de la teología sistemática y la Biblia también afirma que hay una iglesia visible y otra iglesia invisible? Son dos términos. Bueno, no solo iglesia invisible, pueblo de Dios visible, también la sistemática lo presenta de esa manera, pueblo de Dios invisible. La iglesia adventista en este caso, si hablamos en términos de la teología sistemática, sería el pueblo de Dios visible, en este caso. Y obviamente el invisible, ¿dónde estaría? Ojo, hablándonos en el contexto de la teología sistemática, el invisible estaría en Babilonia. Apocalipsis 18:4 dice, salid de allí, pueblo mío. Ojo, el que uno sea miembro del remanente no garantiza la salvación. Tampoco Dios no depende 100% del remanente para el cumplimiento de su misión. Entonces, la iglesia adventista es el remanente y al final, cuando se dé la lluvia tardía, el fuerte pregón, habrá un reavivamiento mundial que invitará a través del mensaje de los tres ángeles, en paralelo con Apocalipsis 18:4, a salir de Babilonia y unirse aquí. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta de parte de la concurrencia? ¿Tenemos alguna pregunta? Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es la actitud que debe tomar o que debemos tomar siendo parte del remanente? Vamos a decir, ¿cuál es la actitud que debe tomar el remanente en cuestión a salvación por la fe? Muy bien. No lo mencioné, pero miren, el más grande erudito que la iglesia tiene por cuanto al tema del remanente, porque ya murió en el año 1994, es Gerhard Hassel. Él hizo una tesis y luego lo publicó en un libro, El remanente desde Génesis hasta Isaías. Él presenta tres clases de remanente: el remanente histórico, el remanente fiel y el remanente escatológico. Para Hassel, el remanente histórico viene a ser el pueblo de Dios. El remanente histórico donde hay buenos y malos. Ahí está. Ahí estamos incluidos todos nosotros, obedientes y desobedientes, en el remanente histórico. Y toma como ejemplo a Israel.
Pero dentro de ese remanente histórico está también el remanente fiel. Y aquí está justamente los fieles, pues los que realmente practican lo que dice la Biblia. Y ahí están los que son justos por la fe, etcétera, etcétera, los que guardan los mandamientos, los fieles. Este es el remanente fiel. Y para Hassel el remanente escatológico ya viene a ser cuando venga la crisis venidera, cuando venga el día de Jehová en el Antiguo Testamento, cuando vengan las persecuciones, en este caso, cuando venga la ley dominical, en el contexto de nosotros, cuando venga la persecución. Entonces, ¿la iglesia adventista es el remanente? Sí. Podríamos hablar en términos de Hassel, ¿no? ¿La iglesia adventista es el remanente histórico? Sí. Pero dentro de ese remanente histórico, hablando en el contexto de Hassel, hay un remanente fiel. Justamente lo que tú estás hablando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Y por el tiempo, me parece que es la última, una pregunta de parte suya. Muy bien, el compañero. Apocalipsis 2 y 17 obviamente se la asocia, dice literalmente, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Por qué no dice remanente? Porque la versión más moderna dice siempre el resto. Es lo mismo, o sea, el término... Pero la palabra remanente tiene un significado teológico, el resto es un sentido común. Ya, mira, son sinónimos, o sea, el término griego es loipoi y puede significar, o se puede traducir como resto, el que queda, el remanente, no hay ningún problema. Son sinónimos, nada más. Decir el resto o decir el remanente es lo mismo, sino que un término, como tú lo has dicho, ¿no? Técnico, más accesible, identificatorio es el remanente, nada más. Después es lo mismo, remanente, resto, el que queda, es lo mismo. O manada pequeña, también es lo mismo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a brindar un fuerte aplauso también nuevamente al compañero Oscar. Y prepararnos para la siguiente reunión. Agradecemos a Oscar y a Gerson Bejarano, estudiante de cuarto año, por haber sido el moderador. En estos momentos vamos a dar solamente 3 minutos. 3 minutos mientras el pastor ya termina de arreglar la presentación para que vayan al baño, tomen aire, pero en 3 minutos exactos vamos a comenzar, así que por favor vamos rápidamente y regresemos para ver la ponencia del doctor Merlin Aromía.